Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí reunidos en un estudio más sobre la gracia de Dios. Hemos pasado un tiempo bien hermoso, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo esta serie de estudios pensando en que cada uno de los cristianos debemos conocer perfectamente bien quiénes somos delante de Dios, lo que hemos obtenido a través de la herencia de ser hijos adoptivos del Padre Celestial a través de Cristo Jesús, de saber que toda su gracia y toda su misericordia están dispuestas para que tú y yo podamos vivir una vida enteramente llena de bendiciones. Amén. Pues gracias por acompañarnos. Soy el pastor Mauricio Fernández de Ministerios Hepzibah. Estamos en el estado de Morelos. Desde ahí te mandamos un fuerte abrazo. ¿De acuerdo? Pues vamos a orar y vamos a disponernos para que el Señor nos bendiga en esta bendita hora y el Espíritu Santo nos dé sabiduría e inteligencia. Precioso y buen Dios, te damos gracias, Padre, por tu bondad y por tu grande misericordia. Señor Dios, sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel. Bendícenos y glorifícate, Señor, en nuestras vidas y en la vida de las personas que amamos y que nos aman. Guárdanos, precioso y buen Dios, en el hueco de tu mano y concédenos sabiduría, gracia, gozo y paz. Que así sea en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues bueno, vamos a continuar. Hemos estado hablando sobre el don maravilloso, el regalo más grande y precioso que hemos obtenido, que es la gracia. Porque por gracia somos salvos, por gracia tenemos vida eterna, por gracia tenemos unción fresca, por gracia somos justificados, por gracia es que vivimos y por gracia es que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Amén. ¿Cómo podríamos seguir hablando de la gracia sin entender que nuestras vidas han sido transformadas por el amor de Dios? El amor del Padre es tan sublime que quizás ni siquiera podríamos entender las dimensiones de ese precioso y perfecto amor. Sin embargo, pues la bendita palabra nos va enseñando. Por eso es que te animo a que continúes leyendo y estudiando la bendita palabra. No te quedes solo con lo que te podemos compartir a través de estos estudios. Yo tengo una máxima en mi vida y es esta: si la Biblia lo dice, créalo, créalo. Pero usted cerciórese que lo que decimos sí diga la Biblia. Claro, con el tiempo nos vamos haciendo duchos, ¿verdad? Sabemos qué texto está en dónde, o quién de los escritores dijo tal o cual cosa, en fin. Pero siempre es bueno tener el fundamento escrito, es decir, nuestra Biblia. Gracias, porque sé que muchos de ustedes hacen notas. Algunos me dicen que piensan que voy un poco rápido y curiosamente algunos me dicen, pastor, váyase más rápido, queremos más. Pero bueno, pues seguiremos marcando este ritmo pensando y esperando en Dios que sea de bendición para todos, ¿de acuerdo? Pues aleluya, vamos a leer en el primer libro del apóstol Pablo a los Corintios. Primer libro del apóstol Pablo a los Corintios. Ahí es donde vamos a empezar nuestro estudio de esta hora, esperando que pues podamos ir comprendiendo cuál es nuestra naturaleza, que además es perfecta. Amén. Así es. Usted y yo tenemos una naturaleza perfecta. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, el mismo Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Así que nosotros perdimos esta identidad de santidad, de justicia, de poder, de gracia, por el pecado. Pero por un hombre entró el pecado al mundo, así dice la palabra, pero por otro, que es Cristo Jesús, nosotros ahora estamos revestidos de todo el poder y la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Verdad que sí? Aleluya. Entonces, Primera de Corintios en el capítulo número 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Aleluya.
Y leíamos este versículo que dice en el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hemos hablado mucho tiempo sobre qué es la gracia y qué no es la gracia. Y lo que no es la gracia es la oportunidad de hacer lo que se nos venga en gana en el momento en que se nos dé la gana. Esa doctrina o esa enseñanza, esa forma de interpretar la Sagrada Escritura es demoníaca, así literal, es demoníaca. ¿Por qué? Porque sabemos que los que amamos a Dios guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos. Los que hemos amado a Dios hemos aceptado que Jesús murió en la cruz porque nosotros habíamos pecado. Sin embargo, hoy nosotros hemos sido libertados por Jesús y tenemos que ser agradecidos. Tenemos que cuidar nuestro corazón y que nuestro corazón esté apegado a los deseos de nuestro amado Señor Jesucristo. Si nosotros vivimos en esta gracia divina, gobernando nuestra mente, nuestra boca, nuestro cuerpo, es decir, todas nuestras acciones, estamos realmente agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho. No somos reos de juicio en el sentido de que vamos a ser condenados porque hayamos cometido un pecado. La Biblia dice que todos nuestros pecados han sido borrados, quitados, perdonados en causa de haber recibido a Jesús. Cristo Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. Eso no significa que ahí donde estaba tantísimo pecado y tantísimo mal, ahora tenga que seguir estando. Claro, hoy sobreabunda la gracia en su vida, en mi vida, ¿sí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Sin embargo, usted y yo no podemos seguir siendo los mismos. Por la gracia del eterno Dios, nuestro corazón y nuestros deseos deben de ser gobernados por el deseo divino de nuestro Padre Celestial. Cuando usted y yo estamos realmente captando lo que sí es la gracia, nos alejaremos de toda ocasión de pecar. Amén. Dice aquí en el versículo 12, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Qué le parece si subraya la palabra mire? Es decir, observe que no caiga, esté atento a que no caiga, prevéngase para no caer. ¿Y cómo voy a caer de la gracia de Dios o cómo voy a caer en el pecado? Pues metiéndome yo mismo en una tentación. Si sé que algo me está conduciendo a mi vieja manera de vivir, pues lo que tengo que hacer desde luego es apartarme, alejarme de ese camino y permanecer en el camino que es Cristo Jesús. Recuerde que en la clase anterior lo dije muchas veces. En Cristo Jesús, tenemos toda la gracia de nuestro Padre Celestial. Vea lo que dice aquí mismo en Primera de Corintios. Vaya por favor al capítulo 15. Primera de Corintios 15. Dice aquí en el versículo 9, ¿qué le parece? Desde ahí leemos. Primera de Corintios 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí obviamente lo está escribiendo el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y sabe, él está diciendo, fíjense qué tremendo, porque así fue. Saulo de Tarso, que también es Saúl, que también es Pablo, perseguía a los cristianos. Él era acérrimo enemigo de la cristiandad. Sin embargo, dice la bendita palabra que un día el mismo Señor Jesús se le presentó a Saulo y este varón quedó sorprendido porque dice que como un gran resplandor oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy ese que tú estás persiguiendo. El mismo Jesús se encuentra con él. Aleluya, dice la Escritura, cayó de su caballo, quedó ciego por un tiempo. Él fue resguardado y después fue discipulado por un varón Ananías. Después ciertamente los ojos se le volvieron a abrir, por decirlo así. Dice que como escamas cayeron de sus ojos y él empezó a tener una gran revelación. ¿Qué revelación? La gracia de Dios.
Fíjese cómo el apóstol Pablo era de la escuela de Gamaliel. Recuerda que ya lo había dicho antes, uno de los más exigentes maestros de la Torá. Este varón, Gamaliel, según lo que dice la historia, demandaba una cosa de los que querían ser sus discípulos, y era que se aprendieran de memoria la Torá, de memoria. Fíjese bien. Entonces, este varón Saúl o Pablo, nos está hablando que a pesar de que él conocía perfectamente la Torá, no iba a aceptar que Jesús fuera el Mesías. Claro, ellos tenían un pensamiento diferente, de una forma de pensar que sería más humana o más material, quiero decir, ya sabe, terrenos, dinero, poder, ejércitos, etc. Esa era la manera en que los judíos ortodoxos esperaban la venida del Mesías. Sin embargo, Jesús se le presenta y le dice, yo soy ese que tú persigues. Y entonces alguien viene y lo disipula, y por eso dice en el verso 9, el más pequeño de los apóstoles, que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. Vea cómo Pablo está hablando en sentido pasado, porque perseguí a la iglesia. Te voy a decir una buena noticia. Tú que me escuchas, tú que me estás mirando en este momento. A Dios no le importa quién tú eras. Si eras un asesino, si eras un ladrón, si eras un mentiroso, si eras un adúltero, si eras un tranza. No le importa al Señor quién tú eras. Le importa quién tú eres y lo que puedes ser a través del poder de su gracia. Amén. Ve qué maravilloso lo que dice aquí Pablo, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia me ha dado, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Claro, recuerda usted que en Jerusalén se habían quedado digamos así, los más cercanos de Jesús. Ahí estaba Juan y ahí estaba Pedro. Recuerda que entre los 12 discípulos solamente habían 4 del círculo más cercano de Jesús. Jacobo, Pedro, Juan y Andrés. ¿De acuerdo? Y la Biblia dice que estos varones se quedaron ahí en Jerusalén. Y el apóstol Pablo dice, yo era el más pequeño, es más, ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque era un perseguidor de la iglesia, pero hoy puedo decirles que la gracia no ha sido en vano. ¿Qué está diciendo? No me importa lo que puedan decir de mí y quién fui y qué hice. No me importa que me conozcan y me cuestionen. Importa que la gracia no es en vano. Hoy la gracia me motiva a trabajar. ¿Para qué? Para establecer el reino de los cielos. Y eso es lo que usted tiene que atesorar en su vida. Que ciertamente hay un texto, bueno, un texto haciendo referencia a otro texto que dice que nadie es profeta en su tierra, pero no se refiere a que no vayamos y demos un mensaje, no se refiere a que no prediquemos, no significa a que nos vayamos lejos donde nadie nos conoce, no está diciendo eso, está diciendo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros va a ser, sí, muy complicado predicar de donde somos. ¿Por qué? Pues esto mismo, la gente sabe quién eras, hijo de quién, a qué te dedicabas, que si hiciste o no hiciste. ¿Han escuchado ese dicho de pueblo chico? Chisme grande. Así es. Fíjese, pero lo que el apóstol Pablo está motivando en decir es, no importa que sepan quién tú eres, sino que la gracia de Dios está en ti y que es poder de Dios. Amén. Porque vean lo que dice el versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y sabe entonces, habrá mucha gente que digan, pero ¿y tú qué sabes? ¿O tú quién eres? Yo estudié, ¿cuántos son? Creo que ahora son 4 años de filosofía y 4 años de teología y un año de diaconado y sienten aquellos
que saben mucho de la palabra de Dios, pero la realidad es que si la supieran, predicarían la verdad. ¿No le parece? Algunos a lo mejor también hemos estudiado igual. También hemos estudiado un instituto, también hemos estudiado una licenciatura, también hemos buscado profundizar en la escritura. Hay quienes tienen maestría y doctorado, pero no nos jactamos por lo que conocemos o sabemos, sino que nos gozamos de la bendita palabra cuando tiene sentido en nuestras vidas. Dicho de otra manera, nada te limite para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y mira lo que voy a decir, ni siquiera porque a lo mejor seas pequeño en el conocimiento de la palabra, nada ni nadie te calle de compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque si verdaderamente hemos sido cubiertos con la gracia del eterno y buen Dios, ¿qué cree? No podemos permanecer pasivos, no podemos permanecer callados, no podemos permanecer ahí amedrentados de que alguien pueda decir o querer hacernos algún daño. Vete por favor a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a la segunda carta en el capítulo 6, por favor. Si tú has sido liberado por la sangre de Jesús, alaba y glorifica al Señor por todo lo que ahora tienes, porque es por gracia. Amén. Es por gracia. Y la gracia del eterno Dios tiene poder y tiene una unción tremenda para que tú hables con todo denuedo, con revelación, con autoridad, que sepas que tú eres, como dice la bendita palabra de Dios, un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Fíjate, dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 6, verso 1. Así pues nosotros, ¿como qué? Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si tú y yo verdaderamente hemos entendido ser embajadores del reino de los cielos, hemos aceptado que somos colaboradores con Jesús. Y sabe, dice aquí, no debemos de recibir la gracia en vano. No podemos recibir la gracia de Dios en vano. ¿Qué estoy diciendo? Que si usted a través de estos estudios ha entendido quién es y lo que el Eterno ha dispuesto para usted, para ser colaborador con el mismo Señor Jesús para establecer su reino aquí en la tierra, usted no puede ser pasivo. Usted no puede estar allí como que haciendo y no haciendo, sino que al contrario, en todo momento tiene que establecer el gobierno del reino aquí en la tierra. Tiene que mostrar una gran fidelidad en su forma de vivir y en su forma de actuar. Primeramente consigo mismo, luego con su familia y luego con las personas que lo rodean. También incluyendo a los hermanos en la fe. ¿Sabe? La gracia no nos permite quedarnos quietos, sino llevar el mensaje de salvación y hablar con todo poder y con toda autoridad. Recuerde esto, todos los recursos en el cielo están dispuestos para usted. Lo único que tiene que hacer es revestirse, atesorarse de la gracia que ya está en usted, porque es el templo precioso y perfecto en donde Dios habita. Amén. Vaya por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles, perdón. Libro de los Hechos, capítulo 14. Aleluya. Oiga, pero es que de pronto no sé qué predicar o cómo predicar o no sé si estoy diciendo algo correcto o no. Le voy a decir algo. Cuanto más comunión tenga usted con el Señor, le aseguro algo, no podrá dejar de hablar de Él. No podrá, de verdad, no podrá dejar de hablar de su misericordia. De pronto a mí la gente me dice, pastor, bueno, ¿y no se cansa? La verdad es que sí me canso y mucho. Pero ¿qué cree? El amor por la palabra de mi Padre, el amor de mi Padre que me ministra todos los días, me da fuerzas renovadas. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer. ¿Sabe? Hay mucho que hacer. Todavía gran parte de mi familia, de mis vecinos, de mis amigos, todavía muchos no conocen de Cristo.
Cuando ya todas las personas que conozca, todas ellas conozcan de Cristo, entonces podré tomarme vacaciones y decir, hoy no voy a hablar de Dios, hoy no voy a predicar. Pero le cuento algo, hasta durmiendo estoy predicando la palabra. Hasta durmiendo estoy pensando de qué voy a hablar el día siguiente. ¿Sabe por qué? Porque para mí es una buena noticia, es un mensaje que el mundo necesita escuchar. Ese es el evangelio del reino que usted y yo somos llamados a predicar todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Amén. Vea qué dice en Hechos 14, verso 3. Por tanto, se tuvieron allí mucho tiempo, perdón. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aleluya. Vea qué maravilloso. Dice aquí, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. ¿Sabe qué significa denuedo? Con gozo, con alegría, con prontitud, sin parar, pues, sin parar. ¿Ok? Aleluya. Gloria a Dios. Mire bien, dice aquí en el versículo número 3, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Qué está diciendo esto? Que el Señor, todo lo que usted diga, ¿sabe? Él lo va a respaldar. Todo lo que usted diga, el Señor lo va a acompañar ¿de qué? De milagros, señales, prodigios y maravillas. Qué tremendo, ¿no? Maravilloso es Dios. Así que, ¿cómo voy a poder ser testigo del reino de los cielos? No solo con un mensaje bien estructurado, con elocuencia, sino con poder de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Y luego dice aquí en el capítulo 20, Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Aleluya. En el versículo número 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Con tal de qué? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué tengo que hacer todos los días de mi vida? Predicar el Evangelio, que es la misma gracia que el eterno y buen Dios ha puesto sobre mi vida. Es maravilloso. Yo no sé a usted a cuántas personas le ha predicado, a cuántas personas les ha hablado de un mensaje de salvación, a cuántas personas le está diciendo usted que Cristo vive y que Cristo es poderoso. ¿A cuántas? ¿A cuántas? Mira lo que dice en el verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene ¿qué? Que tiene poder. ¿Para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. Cada uno de nosotros, amados hermanos, hablaremos y veremos cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque el eterno y buen Dios quiere que nosotros podamos continuar una obra en la cual se requiere, sí, un esfuerzo, hay que decirlo, pero sobre todo se requiere mucha fe. Una fe igualmente preciosa que la de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto tiempo tenemos que predicar? Miren, yo tengo una meta, por decir así, un límite. Ya lo dije hace un momento. Cuando todas las personas que yo conozco conozcan de Cristo, puedo darme la oportunidad de dejar de predicar. ¿A partir de cuándo tengo que predicar? Una vez que yo recibí a Jesús como mi Salvador, ¿cuándo es bueno que yo empiece a predicar? Si usted ha entendido la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios,
hay alguien más que necesita escuchar su testimonio. Ahora mismo. No necesita irse a un instituto, aunque si tiene la posibilidad de irse, vaya a un instituto bíblico. Es muy bueno, claro que sí, pero no necesitas tener mucha teología, sino mucho amor y agradecimiento a tu Padre Celestial por lo que te ha permitido descubrir a través de su misericordia. De otra manera, mire, ¿sabe? Yo creo que si solamente la gente preparada predicara, no llegaríamos, de verdad, no llegaríamos a cubrir toda la tierra de la palabra bendita de nuestro Padre. Todos somos útiles, todos somos útiles. Habrá quien predique en la esquina, habrá quien predique en la ruta y habrá quien predique detrás de un púlpito. Yo no sé cuál sea el nivel al que el Señor quiera llevarlo a usted, pero si lo ha llevado a una esquina a predicar la palabra, predíquela con pasión. ¿Por qué? Porque cuando usted predica con pasión, es decir, con alegría, con fe, con agradecimiento, el regalo más grande y precioso que ha recibido, que es Cristo Jesús, ¿sabe qué? La gente lo percibe y la gente termina por creer. ¿Sabes por qué? Porque no te está solo viendo, sino que además de oírte y de ver tu transformación, estás sintiendo la presencia de Dios a través de tus palabras. Hay quienes lo han dicho, es que cuando escucho, se me eriza la piel porque algo me ocurre en ese momento a través de esa palabra. Claro que sí, es el eterno y buen Dios dándonos un respaldo. ¿Por qué? Porque la obra que Jesús comenzó, la obra continúa. Y te voy a decir algo, espero en Dios que sea contigo. ¿Podría funcionar sin ti? Claro que sí. La obra no se para por mí o por ti. Pero ruego a Dios que sea contigo. ¿Para qué? Para que podamos ver de las grandezas y de las maravillas que Dios tiene preparadas para todos los que le buscamos con corazón. Amén. Mira bien lo que dice en Romanos capítulo 4. Aleluya. Romanos capítulo 4. Gloria a Dios. Vea qué hermoso. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por sus obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque el que dice la Escritura, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por gracia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hay muchas personas que piensan que con solo portarse bien, ser buenos esposos o buenos padres, buenos hijos, ser personas proactivas, ser trabajadores, ser honestos, etcétera, etcétera, creen que con eso van a poder alcanzar la justificación, la vida eterna. ¿Sabes? La Biblia dice que no. La Biblia dice que Abraham, aunque fue un hombre justo, su justicia no le fue contada para salvación, sino que su fe fue suficiente para que este varón fuera salvo. ¿Qué estamos diciendo? Que la fe es un acto de entregar de una manera absoluta, de una manera ferviente, de una manera confiada nuestra vida a Cristo Jesús. Poner nuestras vidas en sus manos para que ese amor y esa misericordia nos cubra. Primero, borre nuestros pecados, nos revista de justicia, nos haga hijos aceptos a nuestro Padre y sobre todo nos haga siervos competentes de un mejor pacto, de una mejor obra. ¿Qué es esto? La palabra de justicia en el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y esa es mi confianza. Y eso es lo que creo. ¿Sabes por qué? Porque tengo fe. Y mi fe me cuenta por justicia, dice aquí en el versículo número 5. Mi fe es suficiente
para que yo pueda ser agradable a mi Padre y para que mi Padre ponga su confianza en mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios! ¡Qué hermoso es Dios! ¿No le parece? Aleluya. Y así podemos leer todo la carta del apóstol Pablo. Vamos a leer ahí mismo en Romanos capítulo 1. Vamos a leer otro verso. ¿Qué dice aquí? Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y luego váyase un poquito más adelante, ahí mismo en Romanos capítulo 1, y vamos a ver qué dice el 16 y 17. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente, pero también a los griegos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, subráyelo, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué me justifica? Jesús. No importa que yo no sea hebreo, no importa que yo sea mexicano, no importa que no sea del pueblo escogido de Dios, sino que sea un gentil. Lo que importa es que mi fe me dará vida eterna. Y mucha gente, amados hermanos, necesita escuchar este mensaje. Eso es gracia. No algo que nos esforcemos a hacer, sino es algo que Jesús ya hizo para que usted y yo podamos vivir en toda la abundancia de bendición, para que tengamos toda la herencia que el Padre ha puesto a Jesús en sus manos. Esa misma herencia ahora me pertenece. Esa misma herencia de Jesús ahora es mía. Y entre todo lo que he recibido es el conocimiento de saber, creer y aceptar la naturaleza correcta que tengo en Cristo Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Que ya no soy esta misma persona que a lo mejor tus ojos me ven, sino que todavía soy mucho más de lo que tus ojos pueden mirar. Esto significa, hay cosas tan profundas y tan poderosas dentro de un hijo de Dios, que aunque nuestros ojos naturales no lo pueden ver, nuestros oídos espirituales pueden conocer, porque cuando alguien habla la bendita palabra, habla con tal poder y con tal soberanía que puede en nosotros darnos esa certeza y esa seguridad para que podamos caminar. Amén. ¿Qué necesito entonces? Confianza. ¿Cómo obtengo la confianza? En abandonarme y apoyarme en la palabra, en lo que dice Dios de mí, no lo que dice la gente, no lo que piensan los demás. ¿Qué dice el Señor de mí? ¿Qué es lo que el Padre me ministra cada vez que me acerco a su presencia? ¿Usted ha escuchado alguna vez cuando el Padre le llama por hijo? ¿Usted ha escuchado la voz del eterno Dios llamándole por su nombre, ese nombre nuevo que recibiremos todos cuando estemos delante de su presencia? ¿Usted ha sentido ese poder como una fuerza tremenda que quiere explotar dentro de usted? Todo eso es gracia y todo eso es por la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Él siempre cumple sus promesas, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de nuestro Padre. Aleluya. Ese es el deseo de tu papá. Jesús solamente es el conducto. Ahora voy a decir algo fuerte aquí. Algunos dicen, entonces todo se lo debemos a Jesús. Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque su obediencia, su sacrificio, su fe y su disposición se hicieron manifiestos para que tú y yo pudiéramos entrar directamente a la presencia del Padre y todo lo que era de Él ahora sea nuestro. ¿Por qué no? Porque es un regalo que el Padre ya había destinado desde antes que tú y yo naciéramos. Y para que se cumpliera
alguien tenía que pagar por ti. Tanto te amó Dios a ti y más te amó Dios a ti que envió a su Hijo para que Él pagara lo que tú debías, para que Él restaurara lo que tú habías destruido, para que Él tomara tu lugar. Entonces todo lo obtengo por Jesús. En términos literales, todo lo obtengo por el amor de mi Padre. Así es, por mi papá, que me ama, que me sustenta. Jesús es la puerta de salvación. Jesús es ese conducto de salvación. Claro, estaba rota la comunicación entre mi padre y yo. Estaba rota. Y Jesús lo que hizo fue venir y restaurarla. Para que hoy cara a cara pueda mirar a mi padre y decirle gracias, papá, por todo lo que tienes destinado, por todo lo que tienes preparado para mí. Vaya por favor al capítulo 5. Romanos capítulo 5. Justificados pues, dice el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que Él es el medio. Él es el medio. Yo no puedo llegar al Padre si no es por Jesús. Él es el medio. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo sé que a algunas personas no les gusta cuando yo digo que el Padre te ama más a ti que a Jesús. Y eso te coloca en un mayor lugar o nivel que Jesús. Sé que hay mucha gente que no le gusta esto, pero es lo que dice la Biblia. Y tanto te amó Jesús que prefirió hacerse más pequeño para que tú fueras más grande. Qué tremendo, ¿no? Y si esa es la voluntad de Él, yo voy a aceptar su voluntad. ¿Cómo? Viviendo correctamente, aprovechando la oportunidad, de verdad aprovechando el sacrificio que Él hizo para que mi vida sea completamente diferente a la que era sin Cristo. Usted y yo estamos llamados a ser nuevas criaturas. Y ser una nueva criatura significa ser hombres y mujeres de fe. Una fe tremenda, preciosa, poderosa. Una fe que va a hacer transformar tu alma, tu espíritu y todo tu ser. Una fe que te dará la capacidad de saber utilizar ese regalo que se llama gracia. Su palabra nos explica, nos enseña. Su palabra nos hace aceptar, recibir, permitir, entregar, confiar, obedecer, saber, abandonarnos, apoyarnos, etc. ¿Está captando lo que digo? Cuando usted y yo miramos nuestra humanidad, pues claro, estamos limitados. Pero cuando vemos la gracia de Dios manifiesta en nuestra humanidad, aún esta humanidad va más allá y tiene mucho más poder de lo que normalmente pudiéramos comprender. ¿Qué estoy diciendo? ¿Sabe? Por gracia usted puede utilizar sus manos, ponerlas sobre un enfermo y el enfermo sanar. Por gracia, usted podría ver a una persona que está siendo atormentada por un demonio y decir una palabra para que esa persona quede sanada y salva y libre, y así será. Esto es sobrenatural. Esto va más allá que mi naturaleza. La obra del eterno y buen Dios me debe de motivar para que no me quede callado, para que vaya y dé testimonio, para que mis buenas obras pongan en alto el nombre poderoso de mi Padre Celestial. ¿Esto sabe qué significa? Tener una fe viva, una fe en acción. Una fe que junto con las obras es poder de Dios. Usted puede verlo en la Biblia. Jesús no solamente hablaba de fe, sino obraba, actuaba. ¿Sabes? Eso es lo que tú y yo debemos de hacer todos los días de nuestra vida. Aleluya. Todos
los días de nuestra vida. Y grábese algo en su mente y en su corazón, y con eso estoy cerrando este estudio. Ya se nos fue el tiempo, qué tremendo, ¿no? Grábese esto en su mente y en su corazón. Usted era alguien desagradable, inmundo, pecador, vano. Era un simple mortal, válgame lo que estoy diciendo. Pero hoy, en Cristo Jesús, ya ni siquiera es su naturaleza de este mundo. Somos nuevas criaturas, somos santos, justos, perversos. ¿Sí? No, somos santos, justos, limpios, santificados y restaurados siempre. Hay personas que no acaban de entender esto. Pues yo soy bueno, pero sigo siendo necio o pecador. Yo ya recibí a Jesús y todos mis pecados son perdonados, pero yo sigo siendo un inmundo, un perverso. Claro que no. Claro que no. No puede ser dos personas. O perdóneme que lo diga, pero entonces usted estaría mal de la cabeza. ¿No le parece? Una persona que tiene dos identidades es una persona esquizofrénica. No sufre esquizofrenia espiritual. Usted es justo, santo, puro y sin mancha. Usted es un hombre, una mujer, hijo del Dios Altísimo, hecho a imagen y semejanza de Él. La bendición de su Padre está sobre usted. ¿Para qué? Para que todo lo que usted diga en el nombre del Señor sea hecho. Y para que el nombre del Padre Eterno sea glorificado y puesto por obra, por alto, sea reconocido, sea exaltado. Amén. Aleluya. Mire, desde el Antiguo Testamento por la ley hasta el Nuevo Testamento por la gracia, estamos viendo cómo el Padre nos mira a los seres humanos con amor y con ternura. ¿Por qué usted y yo somos llamados hijos del Altísimo? Porque somos justificados. Fue un plan desde que Adán es expulsado del huerto en el Edén. Allí empezó un plan en donde el Eterno pensó en ti, pensó en mí, pensó en nosotros. Ahí empezó su plan de salvación y de redención. ¿Sabe por qué? Porque Él quería que nosotros un día, o sea, hoy, tengamos una humanidad perfecta, acompañada de la fe salvadora, acompañada de la gracia, de la gloria, acompañada de milagros, señales y prodigios, acompañada de su esencia misma. Amén. Eso es lo que nos hace ser hijos de Dios por la gracia. ¿Qué tengo que hacer? Amados, solo creerlo, solo creerlo. Mis obras no me van a dar salvación, ni me van a hacer más agradable, ni acepto al Padre. No, sino mi fe y creer todo lo que Él ha hecho, porque si yo lo creo, también lo agradezco. Y si lo agradezco, lo cuido, lo atesoro. Y si lo cuido y lo atesoro, significa que mi vida es otra en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos quedamos aquí, aleluya. Le bendigo, le mando un fuerte abrazo. Que el eterno y buen Dios te dé sabiduría para poder discernir todo lo que hemos hablado. Aleluya. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, papá. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que hay cosas que son un poco extrañas, tú eres compasivo y tienes paciencia. Gracias, papá. Danos sabiduría, danos unción fresca, concédenos la paz. Te pido, Padre, bendice cada familia de las personas que están viendo este estudio. Señor Dios, permite que podamos entender que somos instrumentos en tus manos, que somos colaboradores y que no podemos seguir teniendo una gracia pasiva, sino que obrando establezcamos tu reino aquí en la tierra. Te lo ruego, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno Dios te bendiga y yo te bendigo en su nombre. En el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a Dios por tu vida y pues nos vemos pronto en el siguiente estudio. La paz del Señor contigo. Amén.